Congresista García Belaunde. Sí. Yo lamento discrepar con el doctor Urbiola, por supuesto, a quien aprecio, por supuesto, en el terreno personal, pero creo que su opinión no es la acertada. En fin, y él mismo ha dicho que todo es opinable en el derecho constitucional. La pregunta ¿es consciente el señor Urbiola de que hay una diferencia entre voto de confianza y cuestión de confianza? ¿Ha leído el señor Urbiola el texto de Fernando Santolaya sobre el derecho parlamentario español? ¿Sabe el doctor Urbiola que la cuestión de confianza es una imposición o una importación europea y básicamente del derecho parlamentario español? ¿Sabe que hay una diferencia? O sea, para el doctor Urbiola significa que el voto de confianza es un voto que lo ejerce el Parlamento y se contabiliza después en dos oportunidades para cerrar y disolver el Congreso de parte del Ejecutivo. Es un candado que el Ejecutivo tiene. Aquel otro Urbiola ha dicho que la cuestión de confianza es una mención del año 33, pero en el año 79 lo que se hace es limitar la censura a 3 gabinetes, o el voto de confianza a 3 gabinetes, y luego se rebaja a 2. O sea, estamos hablando entonces de un candado que se le pone al Congreso para que no haga uso y abuso del voto de confianza. Pero cuando el gobierno plantea, es diferente, plantea la cuestión de confianza, el gobierno no puede plantear la cuestión de confianza y luego que se liquide el Parlamento. No es así, señor. No es así. Hay que diferenciar. Hay que recordar que la Constitución del año 93, que nosotros hemos pedido siempre que se anule, que se revoque, que se cambie. Paniagua mismo pedía que se devuelva, el señor Urbiola que ha conocido a Paniagua, que se devuelva, que volvamos a la Constitución del año 79, fue redactada por un señor muy distinguido, pero que era un experto en derecho cooperativista, y fue redactada y su redacción por una gran lingüista, pero que sabía mucho de gramática, pero no de derecho, la señora Marta Gil. Entonces, hay algunas incoherencias o quizás falencias o quizás vacíos en la Constitución. Pero la cosa es clara, hay que ir un poco más allá. Cuando se establece la cuestión de confianza, o el mejor antecedente es la presentación de Tulio de Andrea, 1967, que él viene acá como ministro de Economía y plantea una cuestión de confianza por su presupuesto. ¿Quién se va? ¿El Parlamento o se fue Tulio de Andrea? Se fue Tulio de Andrea. O sea, ¿qué significa? Que cualquier gobierno en el futuro puede venir y al primer mes plantear una cuestión de confianza porque quiere cambiar la Constitución y prolongar el periodo presidencial. No hay cuestión de confianza una vez. El mes siguiente se presenta y plantea otra cuestión de confianza para hacer la Copa Mundial. No lo obtiene, ¡pum!, cierra el Parlamento. No es así, pues. No es así. Debe haber un equilibrio. Una cosa es el voto de confianza, otra es la cuestión de confianza. Tienen origen diferentes. Uno la plantea el gobierno, pero si lo plantea el gobierno no puede abusar de ella, porque si no chantajea al Parlamento constantemente. Si el gobierno plantea la cuestión de confianza, lo va a chantajear y va a aplicarlo 2 veces en los 2 primeros meses. Y tiene un nuevo Congreso 2 meses después de haber asumido el poder, si es que el Congreso es mayoría, es adverso a él. Eso pudo haberlo hecho Kuczynski inclusive los primeros 2 meses de su gobierno. ¿Y no hay límites? ¡Ah, caramba! O sea, el gobierno no tiene límites. El Congreso sí tiene límites para evitar el voto de confianza, ¿pero no lo tiene el gobierno? No, señor Urbiola. Entonces yo creo que la oposición, señor Urbiola, está sesgada porque he visto que usted ha defendido las declaraciones del señor Pérez, José Manuel Pérez, declaraciones que me parecen nefastas, de haber defendido las declaraciones políticas de un fiscal superior, me parecen nefastas. Entonces, creo que hay un sesgo político en su intervención, que yo evidentemente lo lamento muchísimo, por supuesto, pero quiero precisar, o que usted precise, cuál es la diferencia, o si para usted no existe diferencia entre cuestión de confianza, de acuerdo a la doctrina, hay que remitirse entonces allá, y además el señor Torres y Torres Lara tiene un artículo en El Peruano, apareció el 11 y el 5 del 94, que lo explica, aquí está, y que explica un poco cuál es la diferencia. Él que fue
el presidente de la Constitución, el presidente que fue el presidente de la Comisión de Constitución que hizo la Constitución en ese momento. Así que yo quisiera que me explique exactamente cuál es el límite del gobierno en la cuestión de confianza. O sea, puede haber un gobierno nuevo que no sale elegido sus parlamentarios como mayoría y puede plantear la cuestión de confianza todos los meses y al segundo o tercer mes disolver el Congreso. ¿Puede hacer eso? O sea, ¿eso es lo legítimo? ¿Eso es equilibrio de poderes? ¿Eso es candados entre los dos? Ese es el tema. Señora Presidenta, con su permiso. Con todo gusto, doctor Rubiera, tiene el uso de la palabra. Bueno, en primer lugar, yo no he venido a polemizar con el congresista y mi gran amigo Víctor Andrés García Belaúnde, con quien hemos compartido estos recintos allá en los años 90, y le guardo un gran aprecio a Víctor Andrés, y él aspira a que las cosas cambien, obviamente, pero yo me he pronunciado sobre lo que actualmente establece la Constitución. Y el artículo 134, señor García Belaúnde, señala que si el Congreso textualmente dice, si éste ha censurado o negado su confianza, está hablando del voto, no está hablando de la solicitud de confianza. Lea usted bien el artículo 134, señor congresista. Y eso es lo que dice. Si usted aspira a imponer acá el derecho español y ha citado a los juristas españoles, es una aspiración muy legítima, pero que yo he venido aquí a opinar respecto a lo que consagra nuestra Constitución. Y nuestra Constitución dice que este Congreso ha negado 2 veces, no habla de solicitud de confianza. Eso es lo que dice la Constitución. Y bueno, yo no he venido aquí a polemizar, he venido simplemente a informar, y así ha sido el pedido, de algo que no solamente mis estudios en Derecho Constitucional y mi experiencia durante más de 7 años, que usted en una última intervención en la radio ha dicho que es la única experiencia que tengo y que por tanto duda de mi capacidad, lo cual realmente me parece a mí una situación de desconocimiento de algo que yo, sinceramente, siempre le he guardado a usted la mejor consideración y que también exijo me la guarde. Gracias, doctor Rubiera. Tiene el uso de la palabra el doctor Ernesto Álvarez. Muchas gracias, señora Presidenta. Lo más rápido posible, comienzo por el final. ¿Es primera o segunda confianza? Supuestamente denegada. El instrumento que estamos analizando es un instrumento parlamentario, del régimen parlamentario europeo. Por tanto, el examen que tenemos que hacerle es teniendo en cuenta esa naturaleza. No podemos analizarlo con ojos de Constitución norteamericana presidencial que establece periodos, compartimentos estancos. Esto es, cada 4 años se elige el presidente y cada 2 años Cámara de Representantes, cada 6 años Cámara de Senadores. Son compartimentos estancos, ¿no es cierto? Entonces, cuando se dice, no es, o mejor dicho, cuando se dice es la segunda oportunidad de voto de confianza denegado, porque el periodo establecido es el mismo, se está trabajando un ingrediente parlamentario con aditamentos o ingredientes presidenciales, con conceptos presidenciales, y eso nos lleva al error. Yo discrepo amablemente de mi ex colega y colega, por supuesto, hasta el resto de nuestra vida de especialidad, pero ese es el enfoque. O sea, cuando analizamos en el derecho en general, cuando analizamos una institución, la analizamos en su contexto, no en contexto ajeno. Por tanto, hablar de periodos tajantes es inadecuado, nos lleva al error. ¿Qué cosa es la cuestión de confianza en el parlamentarismo? Como tuve la oportunidad de decirlo en la primera intervención, consiste en que el jefe del partido mayoritario, jefe de la bancada mayoritaria
y primer ministro, líder del Ejecutivo, no tiene el respaldo de su propia bancada mayoritaria y por tanto dice: si ustedes no me respaldan, me voy yo y se van ustedes. ¿Cuántas veces se ha utilizado? Raramente en la historia europea. Significa entonces de que en el parlamentarismo no hay compartimentos estancos y el primer ministro puede, así como Margaret Thatcher después de ganar la guerra de las Malvinas, convocar a elecciones parlamentarias anticipadas para aprovechar la ventaja política y hacerse reelegir por otros 4 años. Pero esos 4 años próximos o siguientes no son tampoco forzosos. También podría llamar a elecciones al tercer año. De forma tal que en el parlamentarismo no existen estos períodos de una manera de compartimento forzoso. Si esto es así, y claro, otro profesor nos podría decir: oiga, pero ustedes cuando interpretan derecho constitucional no pueden dejar de auxiliarse con la ciencia política, porque si no están hablando de formalismos sin sentido. La Constitución no es un documento formal enteramente. La Constitución tiene una cara política y una cara jurídica al mismo tiempo, y se integran ambas. Por tanto, ¿qué nos dice la ciencia política? Ha habido un presidente de la República, jefe de gobierno y jefe de Estado, o sea, un gobernante que designó a su delegado, a su coordinador, el presidente del Consejo de Ministros Zavala, que no gobierna, no es jefe de gobierno, para que vaya al Congreso a pedir cuestión de confianza. Si se la deniegan, se va él, no me voy yo. No se va el que gobierna, se va Zavala, el delegado de Kuczynski. ¿Cómo nombró Kuczynski a Zavala? ¿Con acuerdo del Consejo de Ministros? No. ¿Con acuerdo de su terna con los 2 vicepresidentes? No. Los 2 vicepresidentes en el régimen peruano son 2 suplentes que están en la banca a la espera de que se lesione el presidente. Ellos no tienen injerencia, no son parte del gobierno. Desde el punto de vista de la ciencia política, no son parte del gobierno. Podrían perfectamente cambiar de partido y liderar a la oposición política del presidente, y no perderían el cargo de vicepresidentes, como sucedió en Argentina, en la época de Cristina Kirchner. El vicepresidente podría ser enviado al Canadá como embajador para alejarlo de la política. No forma parte del gobierno. Entonces, interpretando la Constitución desde el punto de vista de la ciencia política, que es un auxiliar valiosísimo, lo que encontramos es que el gobierno de Kuczynski envía a su delegado, Zavala, pierde la cuestión de confianza y se va a ese Consejo de Ministros. Por azar del destino, ese gobernante renuncia y asume el gobierno, recién asume el gobierno su vicepresidente. Es otro gobierno. Desde el punto de vista parlamentario, que es la institución que analizamos, es otro gobierno. Y este otro gobierno envía a su delegado personal. El presidente del Consejo de Ministros es elegido de una manera individual y personal por el propio gobernante. Y este gobernante obtiene posiblemente o la confianza, el delegado del gobernante obtiene la confianza o se le deniega la confianza. Es un nuevo gobierno. Bien pudo haber sido Vizcarra perfectamente tenaz opositor de Kuczynski. Bien pudo haber participado de la caída de Kuczynski. Bien pudo haber representado una ideología diferente. ¿Cuántas veces hemos visto que en las planchas presidenciales, para abarcar una mayor cantidad de electores, se presenta uno de centro derecha, uno de centro izquierda y alguien de repente un jefe sindical?
¿Sería el mismo gobierno? No, obviamente. Habría que ser muy formalista para decir, no, es el mismo gobierno. Por tanto, a mi manera de ver, sería, si es que ustedes le niegan la confianza, sería la primera vez. Se puede dejar la denegatoria o afirmación de confianza a criterio del afectado. Obviamente no. El Congreso tiene que escuchar, si es que así lo considera pertinente, escuchar al delegado de quien está gobernando, darle o no darle la confianza. La Constitución es explícita en ello, pero que una interpretación de buena fe, como señalamos al inicio, se la deben otorgar, deben votar otorgándosela o no otorgándosela. No cabe la posibilidad de que el gobierno, el gobernante, analice el nivel de cumplimiento como quien evalúa las tareas escolares de sus discípulos para ver si considera denegada dentro de 15 días o un mes. No cabe establecer un periodo determinado, un plazo al Congreso de la República. Eso es notoriamente, y eso preocupa, notoriamente es una provocación. Por tanto, lo que yo sospecho y me preocupa como profesor de Derecho Constitucional es de que en el fondo estemos discutiendo sutilezas del derecho constitucional cuando politológicamente, cuando la ciencia política en realidad nos está diciendo el gobierno quiere la confrontación, quiere la disolución, quiere llevarnos a la ruptura, porque no es que le interese la reforma política, ya por todos es sabido que si hay disolución ya no hay reforma constitucional ni reforma política, no es que la quiera, es un instrumento, es un pretexto. Lo que quiere es simplemente lograr sus objetivos finales que ojalá Dios permita sean muy benéficos para el país y que nosotros no tenemos la capacidad de observarlos. Cuidado con el financiamiento. Todos estamos de acuerdo con que los partidos y los candidatos no deben tener financiamiento inapropiado. El narcotráfico, las madereras informales tienden a penetrar a todos los comités de campaña, pero como ya vimos en el anterior proceso electoral, y todos estuvieron de acuerdo con evitar sancionar al candidato. ¿Por qué? Porque hay varias y muchas formas en las cuales se puede penetrar la seguridad de los fondos de financiamiento de un comando de campaña que está básicamente aturdido en plena campaña tratando de conseguir más fondos. Se puede penetrar en él para exprofesamente infiltrar dinero sucio y luego solicitar no solamente la caída del candidato, el retiro del candidato presidencial atacado con este virus financiero, sino también, como quiere establecer el proyecto, forzar vía responsabilidad jurídica del partido político, responsabilidad jurídica de la persona jurídica, forzar la desaparición del partido. Si esto fuese aprobado así, obviamente la señal para todos los políticos es cómo destruir al que va primero en las encuestas. ¿Cómo destruirlo? Infiltrar su comando de campaña, su comando de finanzas, y se acabó. O sea, habría que ser, claro, hay politólogos que han ideado esto, pero habría que ver cuál ha sido la trayectoria política partidaria de estos politólogos para pensar de una manera tan académica y con tan poco sentido de la realidad. Los partidos políticos ante la reforma, yo sospecho y ojalá que no tenga razón y que los hechos me demuestren que estuve profundamente equivocado. Yo sospecho que también en el fondo esta reforma política persigue la destrucción de los partidos políticos. Porque claro, yo puedo decir, lo que queremos es fortalecer a los partidos políticos y para fortalecerlos vamos a determinar en forma obligatoria elecciones primarias abiertas. Todos los peruanos pueden votar
por cualquier partido político, por cualquier candidato, pero el mismo día, a la misma hora. Difícil, ¿no es cierto? Depende del dinero de cada uno de los postulantes, de cada uno de los precandidatos. Pero a eso le sumo, con una ecuación muy maliciosa, de que tiene que haber una relación perfecta entre los votos obtenidos por el partido político en las elecciones generales, los votos obtenidos en las primarias abiertas, con el número de afiliados que tenga. Porque si no hay una relación perfecta, el partido pierde la inscripción. Perdón, ¿eso es para fortalecer a los partidos o es para poner a foja cero todo el sistema de partidos peruano? Eso es para destruir a todo lo que hay y reiniciar todo de nuevo. Entonces hay una voluntad, por cierto, de destruirlo todo. Claro, si a eso le sumamos la pretensión de la izquierda marxista de destruir la Constitución del 93 para construir un nuevo modelo económico, posiblemente el que ellos defienden, y es el que implementó Velasco Alvarado, el que lamentablemente implementó el APRE en su primer gobierno, y que ha demostrado en el mundo entero ser un modelo económico de pésimos resultados. Si se quiere destruir la Constitución económica, que es uno de los pocos acuerdos fundamentales positivos que tenemos los peruanos, no solamente se quiere destruir los partidos, no solamente se quiere disolver el Congreso, sino también se quiere traer abajo todo lo avanzado en estos últimos 30 años. Y que ha costado no solamente esfuerzo a los parlamentarios de muchos plenos, a mucha gente ilustrada, sino que ha costado esfuerzo a mucha gente muy pobre que ha pagado con sus impuestos todas estas aventuras con la inflación, que es el peor impuesto para los pobres, los ha pagado la gente más pobre, la más humilde. ¿Queremos regresar otra vez a los viejos tiempos? ¿Queremos hacer inútil el esfuerzo de todos los peruanos estos 30 últimos años? Yo creo que la respuesta no solamente está aquí, sino también en Palacio de Gobierno, y ojalá Dios los ilumine a todos ustedes. Gracias, doctor Álvarez Miranda. Doctor Aníbal Quiroga. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, lo que se ha discutido acá hace un instante es de capital importancia, ¿no? Yo quisiera empezar mi respuesta señalando un dato objetivo. El paquete de reformas legales, electorales y constitucionales fue hecha por un grupo de politólogos designado por el presidente de la República, Dedo, en la época del premier Villanueva. El premier del Solar se encuentra ya con el tema hecho. No participó ni en la gestión, ni en la gestación, ni en el desarrollo del tema. Me imagino que ha tenido que leer los proyectos y hacer lo suyo ex post facto. En segundo lugar, eso trae como consecuencia que es probable que esté defendiendo algo que no termina de entender por completo. En tercer lugar, la interpretación de la Constitución se hace conforme a la Constitución. La Constitución no se puede interpretar por partes, se interpreta en total, haciendo un balance general de todos los efectos que tengan de un lado o del otro. Nadie podría decir válidamente, yo estoy haciendo uso de una facultad estrictamente constitucional, cuando al renglón siguiente hace uso de una facultad que no está en la Constitución. Mi directo amigo y colega, el doctor Uriola, se ha permitido discrepar democráticamente conmigo respecto a la interpretación, si es la primera o segunda cuestión de confianza. Él dice, y yo lo había advertido inicialmente, que como se trata del mismo Congreso, entonces sería la segunda. Es como si yo dijera, en un envase pongo un líquido distinto, pero es el mismo líquido que el anterior, ¿no? El gobierno se hace por una conjunción entre el Ejecutivo y el Parlamento. No basta que uno de los actores sea el mismo. No sería el mismo gobierno si fuera el mismo presidente y otro Congreso. Es un gobierno diferente. Pero el artículo 134, que él ha citado y que no se interpreta de manera completa desde mi punto de vista, dice lo siguiente: el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. Mi interpretación, conforme a la Constitución, es la siguiente:
el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste le ha censurado a él 2 consejos de ministros, a él, al presidente. Como bien ha señalado el doctor Álvarez, ¿quién designó al premier Zavala? El presidente Kuczynski. ¿Qué responsabilidad tenía el señor Vizcarra respecto de eso? ¿Cuántos gabinetes le han censurado de la confianza del señor Vizcarra? Ninguno. ¿Por qué se tiene que sumar una presidencia distinta? Por más que estemos en el periodo presidencial y por más que estemos con el mismo Congreso, estamos hablando de un presidente distinto. Y aquí tiene un elemento fundamental. ¿Qué cosa es la cuestión de confianza? La cuestión de confianza es la legitimidad que le otorga el Parlamento a un presidente en la cabeza de un ministro, en la cabeza de un premier, para hacer una política de Estado o para plantear lo que fuera necesario. La cuestión de confianza recae sobre el Ejecutivo, sobre ese Ejecutivo, no sobre otro. Entonces me parece que el tema es absolutamente claro, pero aún así estoy dispuesto a reconocer que es un tema debatible, es un tema opinable. Entonces me pregunto, ¿es posible que sobre un tema debatible u opinable, legítimamente, se pueda disolver el Congreso de manera clara? ¿Es posible que sobre un tema debatible o opinable, sobre el cual en la doctrina, en la academia, no hay consenso, se pueda legítimamente disolver el Congreso? Me parece que no, me parece que es harto complicado. Como bien ha señalado el congresista García Belaúnde, hay 2 cuestiones de confianza, y está escrito en la doctrina, para quien lo quiera leer. La cuestión de confianza obligatoria, que de acuerdo a la Constitución tiene que plantear el nuevo premier con su nuevo gabinete cuando asume recién el cargo dentro de los 30 días siguientes a la asunción del cargo, con lo cual la conformación del gabinete se cierra con la cuestión de confianza dada por el Congreso y la cuestión de confianza facultativa que la puede presentar hoy con la actual Constitución cualquier ministro o el primer ministro en el momento que se le ocurra. El proyecto lo que dice es que de hoy en adelante, si este proyecto tal como está se hace Constitución, ya no habría censura a los ministros, solamente habría que censurar al premier. Eso quiere decir que si un premier es bueno y tiene buenos ministros, pero un ministro hierra, se equivoca, o es ineficiente, o no es del agrado del Congreso, el Congreso solamente tendría 2 posibilidades. O convive con él, a pesar de ser un mal ministro, o tiene que censurar a todo el gabinete, yendo al tema más traumático. ¿A quién se le puede haber ocurrido una fórmula tan costosa y tan complicada? Es un tema que ustedes tendrán que dilucidar. En consecuencia, se puede hacer cuestión de confianza por política de Estado, por proyectos, por lo que fuere. Si son políticas de Estado, veremos si el Ejecutivo, si se le da la confianza, la desarrolla apropiadamente o no. Si son proyectos de leyes, una vez que se propone y se da la confianza, eso escapa de las manos del Ejecutivo e ingresa en el campo del Congreso. De acuerdo a la Constitución, que hay que leerla de manera completa, quien revisa las leyes, quien debate las leyes, quien aprueba las leyes es el Congreso y no el Poder Ejecutivo. Lo mismo ocurre con la reforma constitucional. La única diferencia es que el presidente de la República, según la Constitución, leída de manera completa, tiene derecho al veto parcial sobre las leyes, sean ordinarias o orgánicas, y carece ese veto parcial sobre la reforma constitucional, porque el producto no es una ley, sino Constitución. En consecuencia, hay evidentemente una discrepancia en la doctrina. Se consultó también y a mí no me queda duda de que estamos ante un nuevo Ejecutivo, ante un nuevo presidente. Por lo tanto, no entiendo cómo se puede hacer una elipsis mental y decir que la censura del señor Zavala se hereda por el señor Vizcarra. Esa parte no está en la Constitución y no le encuentro una interpretación apropiada. Y debo recordar que tengo escrito, y hace mucho tiempo, ensayos sobre la interpretación de la Constitución, que según el doctor Bernales y el doctor García Belaúnde Domingo, son los primeros textos que se escribieron sobre la interpretación de la Constitución. Una última cuestión que quisiera responder es el tema de la famosa consulta al Tribunal Constitucional. La vía del Tribunal Constitucional es muy fácil de poder definir. El Tribunal solo tiene 3 competencias constitucionales. Primera, la acción contra la ley. Segunda, la contienda de competencia. Y tercero, revisar las resoluciones denegatorias en acciones de garantía provenientes del Poder Judicial. No tiene más competencias. El Tribunal Constitucional no absuelve consultas, no da opiniones, conoce jurisdiccionalmente procesos en forma, unos en revisión y otros en instancia única. La contienda de competencia es un proceso que empieza con una demanda, y la demanda tiene que ser planteada por la institución,
y por quien representa la institución. Dice el Código Procesal Constitucional que la continuidad de competencia la plantean los poderes del Estado, ¿no es cierto?, contra otro poder del Estado, y el poder del Estado tiene que estar representado por su legítimo representante, si cabe la redundancia. Y cuando se trata de cuerpos colegiados, tiene que tener la votación del cuerpo colegiado. En consecuencia, un congresista no puede plantear la consulta al Tribunal Constitucional porque no hay proceso de consulta. Y dos congresistas tampoco podrían plantear una cuestión de competencia. Tendría que ser planteada por el presidente del Congreso, en nombre del Congreso, con la votación favorable de la mayoría del Pleno del Congreso. Eso es lo que dice la Constitución, desarrollada por el Código Procesal Constitucional, que es además una ley orgánica. Muchas gracias, señora Presidenta. Señora Presidenta. Muchas gracias. Sí, doctor Urbiola. Termina el doctor Flores Araz y luego le damos... No, brevemente, quizás para no perder el hilo. No, yo quería dejar constancia que convengo en que el tema de si es primera o segunda es opinable, por supuesto. Y también quiero recordar que en esta presentación y en los medios en los que he intervenido, yo reconozco que la medida de disolución del Congreso es una medida extrema que ojalá se evite, porque eso sería el remedio peor que la enfermedad. Y eso lo he dicho en muchas partes. Por lo tanto, yo no tengo ningún sesgo político para tratar de alentar la disolución del Congreso. Eso ha quedado, creo, muy claro aquí, y yo lo he dicho, y me ratifico en ello, para que no se piense que yo tengo un sesgo político. Estoy opinando en función a lo que yo interpreto de la Constitución, de tal manera que esa es mi forma de pensar, señores congresistas. Gracias.